Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga en este precioso día de febrero. Estaba pensando mucho en estos días, no sé si es porque es vacaciones o qué, pero creo que todos andamos por ahí, por las redes, volteando para acá y para allá, tiktokeando, youtubeando. ¿Cuánto tiempo dedicamos a mirar el celular? Hay cosas interesantes, pero la mayoría de esas cosas no tienen ningún valor realmente. Pero estaba viendo en TikTok que cuando uno abre algo que tiene que ver con religión, te llega una y otra cosa, pero es aterrador. O sea, es una invasión de información, pero de mala información, porque la mayoría de las personas que quieren decir que tienen la verdad, el uno a favor, el otro al contra, y yo digo, eso es aterrador. Yo creo que cualquiera que no esté preparado en la palabra de Dios se va a confundir grandemente. Porque hay algunos que uno dice, bueno, estos no están en nada, pero hay otros que más sutilmente hablan como con tanta seguridad de cosas que los que hemos estudiado la palabra de Dios medianamente nos damos cuenta que están en gravísimo error, ¿no? Entiendo que deben haber también hermanos y hermanas en Cristo volteando por ahí en las redes. Gloria al Señor, porque si no, ¿qué sería? Estaríamos huérfanos completamente, bombardeados por todos lados con tanta cosa que es tan engañosa, ¿no? Estaba pensando yo que en verdad el mundo cristiano, con sus más de 30.000 denominaciones y movimientos llamados cristianos, la mayoría están perdidos. Porque no es solamente decir yo creo en Cristo y ya soy salvo. Eso es lo que algunos enseñaron por mucho tiempo. Pero hay cosas que no cuadran con la palabra de Dios. Por eso busqué este versículo, este capítulo 17, porque allí hay algo muy especial. Estamos en la última semana de nuestro Señor en esta tierra y Él aprovecha un tiempo para orar primeramente por sus discípulos, y orando por los discípulos también ora por nosotros, indirectamente, pero lo hace. Miremos un poco en Juan capítulo 17, versículo 16 en adelante, lo que leyó nuestro hermano Dorian. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Se refiere a los apóstoles. Él está orando por ellos. Y dice esa frase tan importante: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, sepáralos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí hay mucho que pensar. Yo recuerdo cuando era solo un niño, no creo que tuviera más de 5 o 6 años, pero ya nuestros padres nos infundieron de que había un Dios sobre todas las cosas y que, bueno, que había un libro que contenía o que era la verdad, y esa era la Biblia, ¿no? Y yo recuerdo que de niño yo me despertaba
caminaba unos pasos, unos 4 metros, hasta un patiecito que había, y miraba el cielo y siempre veía las nubes. Algo que es muy, muy común en Medellín, Colombia, que se conoce como la ciudad de la eterna primavera. Hay flores todo el año, hay sol todo el año, hay nubes lindas todo el año, hay lluvias también. Y cuando llueve en la mañana decimos que es invierno y en la tarde hace sol, entonces ya es verano. No tenemos las estaciones definidas como están acá, pero me gustaba ver las nubes y verlas pasar y ver cómo formaban figuritas, animalitos. Yo veía perro, conejo, gato, de todo. Pero siempre pensaba que el hombre no había hecho eso, sino que había un Dios que hizo todas las cosas. Pero lo que me dejaba pensando más respecto a las enseñanzas en el hogar católico donde me crié, era que decían que la Biblia era palabra de Dios, pero ni siquiera teníamos una Biblia en la casa. Que la Biblia era la verdad, pero jamás leíamos la Biblia. No recuerdo alguna vez que mi padre o mi madre dijera, amigo, vamos a leer la Biblia. La única vez que vi un librito de la Biblia fueron unos protestantes evangélicos que nos regalaron el Evangelio de Juan, que es el Evangelio que más ellos leen. Y entonces mi mamá lo recibe y dice, uy, esto es de demonios, mijo, eso hay que botarlo. Y yo no entendía, era el Evangelio de Juan, no era parte de la Biblia. Yo tampoco sabía exactamente, pero esos libritos paraban a la basura. Lo único que leíamos, que yo no lo leía sino mi mami, hacía muchas novenas a diferentes santos y santas, que Santa Marta, que Santa Lucía, que Santa Juantito. Había uno que le enterraban monedas. Ay, bendito, eran cosas medio misteriosas. Y vaya a decir donde la abuela. Eso era un espectáculo, ir a la casa de la abuela. En cada habitación habían 60, 70 cuadros de santos. Y la abuela se sabía la vida de todos. ¿Y este quién es? ¿Y ese quién es? Y yo decía, wow, tremendo. Pero nunca hablábamos de la palabra de Dios en verdad. La única vez que escuchaba yo la palabra de Dios era porque mi padre me llevaba todos los domingos a la misa, a la Eucaristía, ¿no? Y entonces ahí escuchaba los mensajes durante muchos años. Cuando yo era chico todavía la misa era en latín. Recuerdo mucho el Kyrie eleison, pero yo no entendía ni siquiera qué era eso. Pero bueno, yo le preguntaba a mami, ¿por qué es en latín si uno no entiende nada? Mi hijo, eso es el idioma del Señor. Ah. Bueno, era todo un misterio, y cuando en la Iglesia Católica se predicaba, nunca predicaban las cartas de Pablo. Jamás se decía lo que primera, segunda y tercera de Juan enseñaban. Solo enseñaban los 4 evangelios. Solo enseñaban los 4 evangelios. No enseñaban las grandes doctrinas de la Iglesia. Y cuando terminaban con los evangelios, volvían a empezar. Entonces, prácticamente lo que conocíamos acerca de la palabra en la cual el pueblo de Dios es santificado, porque es tu verdad, la verdad del Padre, que tu palabra es verdad, dice en el 17:17. En verdad eso no pasaba. Pero yo siempre imaginé que si la Biblia era la verdad, deberíamos estudiar la verdad. Porque ¿quién no quiere saber la verdad? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiere el Creador de mí? Ni siquiera sabía que era un pecador, que necesitaba salvación.
porque todavía era un niño, ¿no? Y los niños pecan, pero ese pecado no cuenta porque no hay ese razonamiento claro de lo que es o no el pecado. Para el judaísmo era más o menos igual. Los niños hasta los 12 años, cuando eran presentados al templo, era cuando comenzaba su responsabilidad como israelita, como hijo de Dios. Bueno, pare de contar. En el mundo de lo católico romano se inventó la primera comunión, la cual yo hice muy devotamente. Y después se hacía la confirmación, cuando ya de ahí en adelante había que empezar a cumplir la ley de Dios. Pero como quiera que sea, es aterrador saber que algo es la verdad, pero que nadie la tiene en casa, y los que la tenían tampoco la leían. Hay veces iba uno a hogares de familiares y amigos y había una Biblia pero inmensa, parecía un ladrillo, dorados los bordes, hermosos, cintas verdes, roja, azul, abierta en la sala, en el mismo pasaje durante años, porque a nadie se le ocurría hojearla. Hoy en día, mirando las redes, veo que parece que algunos sí hojean la Biblia y leen algo, pero leen muy poquito, porque entienden muy poquito. No estudian la palabra, no se molestan en estudiarla. Más fácil, están contentos con estar en sus bancas, oyendo a su pastor o pastora, porque ahora hay de todo, o a su profeta o a su apóstol, porque también hay apóstoles, ¿no? Y lo que él dice, bueno, eso es palabra de Dios. En esos días predicó nuestro hermano Dorian acerca de los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque todo lo que los apóstoles les predicaban, ellos iban a las Escrituras a ver si lo que ellos predicaban era así, ¿no? Era de esa manera. Pero esa nobleza hasta hoy en día es muy escasa. Porque cuando hablamos de la verdad no debería ser solo leer acerca de la verdad, sino meditar en la verdad, escudriñar en la verdad, profundamente meternos, dilucidar, sacar la enseñanza profunda, que es lo que Dios me quiere transmitir. Cuando uno escucha en las redes, hay personas que se ven que son muy letradas. Uno diría, son eruditos en el griego, en el hebreo, en el arameo, y quizás en algunas otras lenguas antiguas. Pero cuando tratan de hablar de la verdad, están tan lejos de ella. Y eso es lo que es aterrador. Cuando Jesús ora aquí, vamos a verlo, después del 17, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Está hablando de los apóstoles. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, yo recorro un camino que yo también recorro por ellos, para santificarme por ellos. Yo me santifico a mí mismo, al ellos estar también santificados, separados. Vamos a continuar un poco. Entonces les va a decir otra vez, para que ellos también sean santificados en la verdad. Versículo 20. Aquí va a orar por nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por
por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esos somos nosotros, los que creemos en Él por medio de la palabra de sus apóstoles, de sus discípulos. ¿Y con qué propósito? Versículo 21, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si yo creyera que todas esas más de 30,000 iglesias, denominaciones que se dicen ser cristianas, son la iglesia de Cristo, en verdad que yo no estaría aquí. Me hubiera quedado en la Iglesia Católica Romana. Pero no hay que ser muy inteligente para uno saber dónde hay salvación y dónde no la hay. Es curioso. ¿Había leído algo de la palabra de Dios? Sí. ¿Sabía algo de la palabra de Dios? Algo muy vago por los sacerdotes. Pero lo que sí entendía es que en esa iglesia era imposible que hubiera salvación. O Dios era el mayor de los tontos. El mundo del catolicismo es aterrador. Nos enseñaron que hay que hacer buenas obras para alcanzar el cielo. Hay que ser amoroso. Hay que tener compasión por las viudas, por los huérfanos, por los pobres. Tenemos que amarlos a todos. Y eso sí, dar, ofrendar, ¿no? Estar en eso. Yo me leí la vida de algunos cuantos santos. Y yo quería ser como ellos, porque eran tan santos, yo creo que ni Jesucristo era tan santo como ellos. Se morían de buenos nomás. A mí me gustaba uno que se llamaba Santo Domingo Sabio. Los que estudiaron con los salesianos, ellos tienen sus patronos. Juan Bosco, que fue maestro de Santo Domingo Sabio, María Auxiliadora. Yo oraba a todos esos muchachos. Y recuerdo muy bien que me leí la vida de Santo Domingo Sabio, y yo dije, no, este muchachito, por Dios del cielo, es perfecto. Si yo tengo que ser como este muchacho para salvarme, estoy condenado hasta las raíces, de las pies a la cabeza. Y yo dije, aquí no puede haber salvación, porque por más que intento ser bueno, cada vez encuentro que no hago el bien que sueño hacer, sino que hacía cosas malas, siendo todavía un pibe de 13 años. Ahí me retiré de la iglesia por 4 años y vagué por el mundo aprendiendo hasta ciencias ocultas. Cosmobiología, astrología, leía el tabaco, ¿qué no hacía? Levantaba todos esos croquis, dónde estaban los planetas cuando naciste, y bueno, va a haber alguien en tu vida, alto, moreno, que te va a amar. Oh, bueno, pero todos sabíamos que todo eso era un engaño y una mentira. Comencé a estudiar con diferentes grupos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, de todo. Los que más me gustaron fueron los presbiterianos. Y recuerdo que ellos descienden pues del calvinismo, ¿no? Y me gustaba ir a esas, ¿cómo se dicen? Esas veladas que tenían, algo así de las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la mañana del sábado, una vigilia en oración y entonces cada vez que me llamaban pasábamos una cortina y el pastor imponía las manos y recibe al Señor como tu Salvador personal.
Yo lo recibí muchas veces, porque pensaba que la vez anterior no lo recibí tan bien porque seguía en pecado, lamentablemente. Entonces dije, por aquí parece que la cosa tampoco es. Hasta que alguien me dijo de la Iglesia de Cristo, donde estudiaban solo la palabra, que no se basaban en tradiciones y cosas, y conocí la verdad. Ahora bien, yo creo que hay algo importante. Si la santificación tiene que ser en la verdad, debe ser la verdad verdadera, no una verdad engañosa, ¿verdad? Muchos creen que están en la verdad, pero qué pena, porque si uno abre la palabra de Dios con ellos, no te vas a tomar muchas molestias para mostrarle que está completamente engañado. Algunos piensan que la verdad es solo para los grandes maestros, para los predicadores que se la pasan orando y leyendo la palabra, que se quitan los pantalones y caen arrodillados, que tienen rodillas de camello por tanta oración. Pero la verdad no fue escrita de esa manera, ni para hombres especiales, no, para todos, hombres y mujeres de todas las clases sociales, de todo el mundo, los que estudiaron y los que no saben leer, los que ven y los que no ven, los que oyen y los que no oyen, también para ellos fue la palabra de Dios. Pero hermanos, si es en la Biblia donde está la verdad y está mi camino de salvación, como dijo Jesús hablando de sí mismo en Juan capítulo 14, versículo 6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la verdad, no dice una de tantas miles de verdades que el hombre predica que soy yo. No, una verdad, hermanos. No hay dos verdades, no hay dos iglesias verdaderas si enseñan diferentes cosas respecto a Cristo y la salvación. Solo hay una iglesia verdadera. No hay dos iglesias verdaderas. Hubo un movimiento hace muchos años, todavía debe estar, el ecumenismo. Y a mí me daba risa porque se reunían en un estadio 40,000 católicos, adventistas, mormones, testigos de Jehová, todos ahí. Yo decía, uy, eso es como un bulto de anzuelos, eso chuza por todos lados. Todos predican cosas distintas y dicen, ¿y por qué estamos tan unidos? ¿Unidos en qué? En las diferencias, en que todos predicamos cosas distintas acerca de Dios y la salvación. Yo creo que estamos engañados, hermanos. Iglesia verdadera no pueden haber dos. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Vamos a Efesios. Vamos al capítulo 4 de Efesios. Leamos desde el versículo 1. Efesios 4, 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esto me recuerda a lo que acabamos de leer, para que todos sean uno, Padre, santifícalos en tu verdad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
para que ellos sean uno en nosotros. Entonces dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, se refiere al cuerpo de Cristo. Un cuerpo, una iglesia. Y un espíritu, solo uno. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No hay dos cuerpos de Cristo que tengan la verdad. No es posible. El problema vino con Einstein para nosotros, Albert, y su famosa teoría de la relatividad. Todo es relativo. ¡Ja! Todo es relativo. Tú lees la Biblia e interpretas una cosa, tú lees la Biblia e interpretas otra cosa, y tú lees la Biblia y interpretas otra cosa que no son las de los dos anteriores. Cada cual en su verdad. Y yo digo, eso sí me da miedo, porque lo que dice aquí es que hay una sola fe verdadera, no hay dos iglesias verdaderas, no puede ser, al menos en las cosas que tienen que ver con la redención del hombre, con el rescate, con compartir la naturaleza divina por la eternidad. Rescatados del pecado, por lo tanto rescatados de la muerte, según dice la misma palabra. O sea, las cosas que tienen que ver con la salvación, solo hay una manera de entrar al cielo. No es que todo es relativo. Los griegos, sí, hay que perdonarlos, porque en medio de todo, con sus grandes mentes filosóficas, descubrieron algunas cosas importantes, y sí, para ellos la vida era relativa, empezando por sus dioses, que era una porquería. Eran dioses más pecadores que los humanos. Se pasaban en guerra entre ellos mismos. Júpiter contra Poseidón, Poseidón contra Júpiter y contra la otra y el otro. Y bueno, una locura de dioses. Sócrates llegó a creer que solo habría uno, quizás un solo Dios, pero no esos dioses griegos, que era una porquería. El mundo no es relativo, hermano. Para Platón ese púlpito no es un púlpito real. Esto es la imagen de un púlpito que está real en el mundo verdadero, en otro mundo, donde las cosas son perfectas. Entonces todo lo que vemos, todo lo que somos, no es real. Y yo, Y habían cosas que uno decía, wow, qué interesante. Habían unos que decían, por ejemplo, que la flecha del arquero nunca llegaba a su destino. ¿Por qué? Porque la flecha tiene que ir de A a B. Pero para ir de A a B, primero tiene que recorrer la mitad de la distancia. Y después de recorrer la mitad, tiene que recorrer la mitad que le falta de la otra mitad. Y así otra mitad, otra mitad, otra mitad hasta el infinito. Entonces la flecha del arquero nunca llega. Entonces digo yo, hombre, ¿y en las guerras por qué la gente moría? Si las lanzas nunca llegan. ¿Debe haber algo de realidad en eso o no? Son cosas del pensamiento humano. Pero el problema es que Dios no es humano.
Dios no es de este mundo. Dios es absoluto. ¿Cómo así, hermano? Sí, es algo que el mundo no conoce, porque todo lo que vemos, tocamos, percibimos con cualquiera de nuestros sentidos, inclusive lo que nos imaginamos, todas esas cosas están en constante evolución y movimiento. Nadie se baña en el mismo río, eso lo dijeron los griegos también. Porque cuando ya te vas a secar con la toalla y vuelves, ya el río es otro río. Porque el río donde te bañaste ya pasó, no es la misma agua. Todo cambia, todo evoluciona. El problema es que Dios no cambia. Vamos al Antiguo Testamento, el último libro de la palabra de Dios, Malaquías, capítulo 3. Versículo, vamos a decir el 6. Ojalá sea ese, mi memoria ya no es la misma. Dice en el 6 de Malaquías: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Este versículo es aterrador. ¿Por qué es aterrador? Es aterrador porque si Dios pudiera cambiar, seguramente nosotros no existiríamos. Es lo que dice acá, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque si Dios cambiara, ¿qué tal si se arrepiente de habernos salvado? ¿Qué tal si se arrepiente de habernos amado? ¿Y qué tal si nos da lo que realmente merecemos como hombres pecadores? Mujeres pecadoras. Pero cuando dice en la palabra que Dios hizo esto o aquello, sabemos que Él no cambia, que no se retracta, que no tiene un borrador para decir, ¡ay, me equivoqué! Borremos esta parte. Borremos al hombre impío. Entonces todos estaríamos borrados. Dios no puede cambiar. Como Dios no puede cambiar, su palabra es verdad. Inamovible. Absoluta. No se transforma. No cambia. La verdad es la misma para Adán como lo es para cualquiera de nosotros. No hay dos iglesias que tengan la razón. Pueden haber dos congregaciones de la Iglesia de Cristo, amén. Pero eso es porque somos tantos que no podríamos reunirnos en un solo lugar. Dios es un ser que no se mueve, solo es. Yo soy el que soy. Tal vez podríamos pensar de que quizás puede amar más de lo que ama hasta hoy, pero su esencia es esa, amor. No sé si Él puede amar más de lo que ha amado. No sé si tendrá otro hijo para darle a este mundo que se está perdiendo aún teniendo la palabra de Dios en su mano.
porque no entendemos la importancia que reviste la palabra del Señor. Jehová no, yo no cambio. Eso es palabra del Señor. Vámonos a Santiago, en el Nuevo Testamento, capítulo 1. Vamos, por aquí estamos, un poco más allá. Bueno, 17. Toda buena dádiva, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Los que en este mundo creen que Dios no hizo en 6 días de 24 horas todo el universo, en lo profundo, donde ni el mejor de los telescopios llega, ni el mejor de los microscopios puede ver la última cosa detrás del átomo. ¿Se imaginan que hay cosas que jamás han visto? Están buscando 3 botones, que porque es ahí la última partícula. Si uno sabe o la encuentra con esa partícula, puede hacer lo que quiera sobre esta tierra, puede hacer un celular, una persona, puede hacer un mundo diferente a este, qué sé yo. Es en Eclesiastés, en el capítulo 3, donde dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, sin que el hombre logre entender, sin que el hombre llegue a comprender el mundo desde el principio hasta el fin. Es curioso, porque mientras más ven, más locos se vuelven todos, porque abre otro espiral de preguntas. Nunca van a conocer la verdad antes de que el Señor venga y acabe con todo, como hormigas en una mesada, que están conquistando el mundo ahí, comiéndose las sobras del día anterior, hasta que llega el dueño de la mesada y adiós hormiga. Cuando venga el Señor, nos va a encontrar tratando de comprender todas las cosas, pero la verdad es que la verdad de Dios es absoluta, es inamovible. La verdad que salva al hombre es inamovible. Alguien decía, hermano, pero el pecado ha evolucionado. Hermano, el pecado no ha evolucionado. El pecado es el mismo desde Adán y Eva hasta hoy. No, hermano, primero el pecado era el adulterio, esto, pero ahora se llama deuda externa. Deuda externa, los que quieren amalgamar la fe con las luchas políticas en este mundo. Y yo pregunto, ¿cuál es el pecado? ¿Pedir prestado o no pagar? El pecado es pecado. El que roba la propiedad de otro peca. El que le quita o desea la cosa del otro, la mujer del otro, el esposo del otro, la vaca del otro, el perro, el gato, eso está mal, eso es pecado. Siempre ha sido así. El pecado siempre ha sido el egoísmo, el orgullo, la lujuria, y eso está ahí para todos. El deseo de poder, eso jamás va a variar. Y la única verdad que puede vencer el pecado es Cristo la verdad. Es Cristo el camino. Pero hay veces
buscando el camino, nos perdemos. Yo digo que el camino que nos lleva hacia Cristo es como los rieles de un tren. No te puedes salir, porque si te sales te descarrías y bueno, te descarrilas, te pierdes. Pero si vas por el camino, es imposible que te pierdas. Es imposible. La verdad que salva es sencilla. Hasta la persona más tonta y estúpida sobre la tierra, perdón por la expresión, no va a ser avergonzada si tiene la mente para entregar su vida a la verdad de Cristo, que es Él. Isaías 35. Esto es una profecía mesiánica. Ustedes saben que el profeta mesiánico era este muchacho, ¿no? Bueno, hablando de Jesús, dice muchas cosas allí. 8. 35:8 de Isaías. Y habrá allí calzada y camino. Será llamado camino de santidad. Recuerden, santifícalos en tu verdad. Camino de verdad, de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No es para estudiosos, eruditos, sabios, políglotas, los que hablan muchas lenguas. Es para cualquiera que tenga 2 dedos de frente, pueda leer la palabra y entenderla, pueda leerla y tal vez no entenderla, pero hablar con alguien que yo sé que entiende más. Porque es el Señor, en ese capítulo 4 de Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 de Efesios, Él dice que el Señor nombró personas encargadas. Vamos a verlo. Efesios, wow, ya estoy silbando. Vamos al 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe, por lo mismo que oró Cristo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, cada vez pareciéndonos más a nuestro Señor en su manera de ser, de caminar, de hablar, de pensar, de amar, de confortar a aquellos que necesitan más fuerza, a consolar a los que necesitan ser consolados. Llorar con los que lloran. Y dejar que la verdad del Señor sea lo que nos guíe. Veo en muchos de los predicadores en este mundo que están llenos de arrogancia, pero se están predicando más a sí mismos que a la verdadera palabra del Señor. No hay manera de perderse, hermano.
si estamos en la verdad. Sí, la salvación es por fe, pero no solo por fe. La salvación es por arrepentimiento, pero no solo por arrepentimiento. La salvación es cuando confesamos a Jesús como el Hijo de Dios, el Cristo, el Redentor, pero no solamente por eso. Cuando decidimos bautizarnos para morir con Cristo y ser sepultados con Él, y al salir del agua resucitados con Él, sin pecado, como hijos de Dios, es todo un proceso que empieza escuchando la palabra, estudiando, meditando la palabra de Dios, hasta que llegamos a creer en ella. Entonces nos arrepentimos, confesamos, nos bautizamos, nos convertimos en hijos de Dios y perseveramos, hermanos. ¿Por qué? Porque la salvación se puede perder. No puedo vivir como hijo de diablo y creer que el cielo es mío porque el Señor me eligió. Hermanos, Dios no obliga a nadie a ser su hijo. Dios no obliga a nadie a ser salvo, como tampoco obliga a nadie a que se pierda en el pecado. Pero Él quiere que cada uno de nosotros elijamos por Él, que lo amemos por lo que es Él, por su amor, por su poder, por su grandeza, que lo amemos por su obra maravillosa de misericordia, que es la justicia divina, como quien dice, ustedes pecan y yo los perdono, y su gracia, que no merecemos, pero una salvación que todavía ni podemos imaginar. Grandes cosas tiene el Señor para nosotros. Hermanos, si creemos realmente que la palabra de Dios es la verdad, amemos la palabra de Dios, estudiémosla día tras día. No perdamos tanto tiempo en las redes, la verdad es divertido, pero no hay nada realmente bueno allí. No sé, hay diversión, pero es como que perdemos el tiempo, ¿verdad? En cambio, si profundizamos en las cosas del Señor, somos edificados, nos vamos fortaleciendo cada vez más, nuestras relaciones mejoran con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con todo el mundo, porque aún los que nos odian terminan queriéndonos. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque no se puede odiar a alguien que te quiere tanto. Eso es cierto. Así que yo espero en el Señor que le pongamos seriedad a lo que hemos sido llamados, porque hemos sido llamados por el Señor. No estamos aquí por accidente. Dios nos trajo aquí a todos nosotros para que nos parezcamos cada vez más a Él y para que tratemos de ganar a otras personas, para que conozcan esa verdad que nos llena de paz, de gozo, de alegría y sobre todas las cosas, de esperanza. Así que, mis queridos hermanos, Dios los bendiga poderosamente en este día. Dios bendiga su palabra en ustedes y muchas gracias por su fina atención.